En este video hablaremos de qué son las particiones de un número, daremos definiciones básicas y dos formas de calcular la cantidad de particiones de un natural. Dado un natural n positivo, una partición de n es una descomposición del natural como suma de naturales positivos. A estos sumandos se les llama las partes de la partición. Y dos particiones se considerarán iguales si difieren a lo más por el orden de los sumandos. Por ejemplo, aquí tenemos dos particiones distintas de 19 y acá abajo tenemos que esta partición es igual a esta porque solamente difiere por el orden de los sumandos. Se acostumbra a escribir a los sumandos de esta forma en orden no creciente. De modo más formal, entonces, una partición de un natural n positivo es una secuencia de naturales positivos que suman n. Denotamos de esta manera el hecho de que alfa sea una partición de n y abreviamos cuando hay m partes iguales a i, poniendo i a la m. Por ejemplo, en las particiones que teníamos de 19, la primera escrita como secuencia se vería así y el hecho de que 4 aparezca dos veces se puede abreviar poniendo un 4 elevado al cuadrado y de manera análoga para beta. Escribamos entonces todas las particiones de 4. El 4 se puede descomponer como suma de 4 unos, suma de 2 con 2 unos, suma de 2 números 2, suma de 3 con 1 o dejarlo como estaba. Esto también es una partición con un solo sumando. De modo que hay 5 particiones de 4. Y es una pregunta interesante, ¿cuántas particiones hay de un natural n? Es una pregunta no trivial y que se ha trabajado de distintas formas. Para tratar de responder esta pregunta, se define la función partición que asigna a cada natural n la cantidad de particiones que hay de ese número natural cuando n es positivo y por convención a 0 se le asigna el 1. De acuerdo a lo que calculamos antes, entonces la función partición en 4 vale 5 porque hay 5 particiones del número 4. Tenemos una ayuda gráfica para estudiar las particiones que son los diagramas de Young, nombrados así en honor a Alfred Young. Cada diagrama de Young es un arreglo de celdas justificadas por convención a la izquierda con un número de celdas en cada renglón que es no creciente. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos esta partición de 14. Lo que podemos hacer es poner un arreglo con 6 celdas en el primer renglón, 3 en el que sigue, 3 en el que sigue y por último un renglón de 2 celdas. Al revés, si tenemos un diagrama de Young, por ejemplo este, pues podemos contar cuántas celdas hay en cada renglón. Tenemos aquí 7, 5, 1 y 1 y asignarle la partición 7, 5, 1, 1. Con esta herramienta calculemos cuántas particiones hay de 5. Pongamos todos los diagramas de 5 celdas. Podemos poner esas 5 celdas en un solo renglón o empezar con un renglón de 4 y completar con un renglón de una celda. Si empezamos con un renglón de 3, tenemos dos formas de completar, con un renglón de 2 o con 2 renglones de una celda. Si empezamos con 2 celdas, podemos poner un renglón, otro renglón de 2 celdas y otro de una, o 3 renglones de una celda. Y finalmente, si empezamos con una sola celda, los demás renglones también deben tener una sola celda. Estas son todas las opciones, de modo que tenemos 7 diagramas de Young de 5 celdas y por lo tanto la función partición en 5 es igual a 7. En esta imagen tenemos los diagramas de Young eh, asociados a los primeros naturales, el diagrama de una sola celda, de 2, etcétera, y vemos cómo crece la cantidad de diagramas de Young conforme n crece y por lo tanto crece entonces la cantidad de particiones que hay del número. Lo que quisiéramos es entender cómo es la función partición, cómo es evaluada en 0, en 1, 2, etcétera. Entender esta secuencia. Pero para describir una sucesión, a veces se usa una serie de potencias en la indeterminada x, poniendo como coeficientes a las entradas de esa sucesión. Es decir, toman una expresión formal de este tipo. Y esta se le llama la función generadora asociada a la sucesión. Recordemos que las series de potencias en la indeterminada x se trabajan de forma análoga a los polinomios, pero hay diferencias. Por ejemplo, toda serie formal no nula tiene un inverso multiplicativo. Un ejemplo,
Si multiplicamos estas dos series de potencias, multiplicamos la segunda por 1 y después por menos x. Al hacer eso, hay muchas cancelaciones, sobrevive solamente el 1, de modo que esta serie es el inverso multiplicativo de 1 menos x. Sustituyendo x por x a la n, tenemos un desarrollo análogo y hemos entonces encontrado el inverso multiplicativo de 1 menos x a la n. A veces podemos multiplicar una infinidad de series formales. Por ejemplo, multipliquemos todas estas series de potencias. Aunque hay una infinidad, si yo quiero calcular el coeficiente de cierta potencia x a la m, pues basta con que yo calcule ese coeficiente en este producto finito, porque los factores que no escribimos aquí tienen sumandos no triviales con exponentes de x mayores a m y por lo tanto no van a contribuir a ese coeficiente. Con esta idea en mente, calculemos este producto, el producto de los inversos que habíamos analizado antes. Y recordemos que esos inversos se ven así. De modo que tendríamos el siguiente producto. Escribiendo con más detalle los exponentes que aparecen aquí en las X, tendríamos este producto. Cuando yo calculo algún término de este producto, pues lo que voy a hacer es tomar un sumando de este primer factor, del segundo, etcétera. Entonces voy multiplicando potencias de X. Aquí están escritas los sumandos genéricos, digamos, de cada factor. Entonces, al ir multiplicando, como es la misma base, se suman los exponentes y quedarían x elevados a este tipo de expresiones. Si yo quiero calcular entonces el coeficiente de cierto x a la n, pues tengo que ver qué cantidad de expresiones aparecen con un exponente que contribuye a n. O sea, necesito una expresión de este tipo que sea exactamente igual a n. Pero entonces esto lo podemos interpretar como una partición de n, donde el 1 aparece a 1 veces, el 2 a 2 veces, etc. En nuestra notación de particiones tenemos esta partición. Hemos encontrado así que el coeficiente de x a la n es exactamente la cantidad de particiones del natural n. Tenemos así la descripción de la función generadora asociada a la función partición, la función generadora de Euler, en el siguiente teorema. Veamos un ejemplo. Si queremos calcular cuántas particiones hay de 7, lo que tenemos que hacer es, o basta, digamos, con calcular el coeficiente de x a la 7 en este producto infinito. Pero basta con calcularlo en este producto finito porque los factores que no escribimos aquí tienen sumandos no triviales con exponentes mayores a 7, no van a contribuir a ese coeficiente. Y además, en cada factor basta con poner una cantidad finita de sumandos porque los que no están escritos aquí también tienen exponentes mayores a 7 y no van a contribuir. Haciendo los cálculos se puede ver que los términos que contribuyen a x a la 7 son todos estos. Me dan un total de 15x elevado a la 7, de modo que el coeficiente de x a la 7 es 15 y por lo tanto hay 15 particiones del número 7. Veamos otra manera de trabajar este problema. En vez de pensar en todas las particiones de un natural, pensemos en cuántas particiones hay de un natural n, pero con exactamente r partes. Calculemos, por ejemplo, cuántas particiones hay de 10 con 3 partes. Y hagamos el cálculo de una manera muy especial para después poder generalizar. Si tenemos una partición de 10 con 3 partes, hay dos opciones, que la última parte sea mayor que 1 o que sea igual a 1. Si es mayor que 1, las anteriores también, y podría restar un 1 a cada parte, obteniendo así una partición ya no de 10, sino de 7 con 3 partes. Y al revés, por ejemplo, tenemos esta partición de 10 con 3 partes, quito una celda de cada renglón y obtengo esta partición de 7 de 3 partes. Y agregando una celda a cada renglón, recupero la que tenía. Por otro lado, si tengo una partición de 10 con 3 partes, pero la última parte es 1, lo que puedo hacer es quitar esta última parte y obtener una partición ya no de 10, sino de 9 con 2 partes y
a partir de esta también podría recuperar la original. Por ejemplo, esta partición de 10 con 3 partes, donde la última parte es 1, en este diagrama quito la última celda y obtengo una partición de 9 con 2 partes. Y de aquí podría recuperar la de arriba agregando un renglón con una sola celda. De modo que la cantidad de particiones que hay de 10 de 3 partes coincide con cuántas hay de 7 con 3 partes, sumadas con cuántas hay de 9 con 2 partes. Calculemos cuántas particiones hay de 7 con 3 partes. Tenemos la 511, la 421, la 322 y la 331. Agregando una celda a cada renglón, obtenemos las 4 particiones que hay de 10 con 3 partes, donde la última parte es mayor que 1. Ahora, ¿cuántas particiones hay de 9 de 2 partes? La 8.1, la 7.2, la 6.3 y la 5.4. Agregando un último renglón con una sola celda, tenemos las 4 particiones de 10 con 3 partes, donde la última parte es 1. Así hay 8 particiones de 10 con 3 partes, sumando los 2 números que habíamos calculado. Y podríamos, siguiendo este análisis, es fácil ver que se puede generalizar y obtener una fórmula recursiva. La cantidad de particiones que hay de n con r partes coincide con la cantidad de particiones que hay de n menos r con r partes, más la cantidad de particiones de n menos 1 con r menos 1 partes. Estos números los podemos poner en un arreglo triangular similar al triángulo de Pascal. En cada renglón, por ejemplo, en el renglón 6, pues vamos poniendo cuántas particiones hay de 6 de una sola parte, cuántas hay de 6 de 2 partes, etcétera. De modo que si tenemos estos números, al sumarlos, voy a obtener la cantidad de particiones que hay del número 6. De acuerdo a nuestra fórmula recursiva, si yo quiero calcular algún número de estos, tendría que subir sobre esta misma columna R renglones hacia arriba, ver cuál es el elemento del renglón anterior, columna anterior, y sumarlos para obtener este. Eso me permite ir llenando el triángulo porque observemos que todos estos números del borde izquierdo son unos. Hay solamente una partición de cualquier natural n con una sola parte, que sería dejar el número como estaba, y también este borde consiste de unos porque la única partición de n con n partes es descomponer al número como suma de n unos. Por otro lado, si queremos calcular algún número de aquí en medio, por ejemplo este, pues en este caso subimos 2 renglones, nos vamos al elemento del renglón anterior, columna previa, lo sumamos, 1 más 1 me da 2 y obtengo este número. En ocasiones, al ocupar la fórmula recursiva, me salgo del triángulo. Por ejemplo, aquí si subimos 2 renglones, quedo fuera del triángulo, pero ¿cuántas particiones hay de uno de 2 partes? Pues ninguna, entonces esto lo interpreto como 0. Y este número sumado con el de la columna anterior, renglón previo, me da 1 más 0, que es 1. Entonces este número es 1. De esa manera vamos completando el triángulo hasta donde necesitemos y, por ejemplo, en el renglón 7, pues voy a obtener cuántas particiones hay de 7, de 1, 2, 3 partes, y sumando todos estos obtengo el 15, de modo que hemos obtenido de otra manera la cantidad de particiones que hay del número 7. Dejo algunas referencias para quien quiera profundizar en este tema y les agradezco mucho su atención.